All right, so we're going to be talking about who we are. Like I mentioned a little bit before, we are the Jefferson Autism Center of Excellence, part of Thomas Jefferson University, and our mission is to be an international hub of autism activities dedicated to high impact research, forward thinking education, innovative community outreach, and worldwide programs. This is our website on the right of the slide, and you can always just type Jefferson Autism Center of Excellence, and you can learn more about us. Nosotros somos el Centro de Excelencia en Autismo de Jefferson, de la Universidad Thomas Jefferson, y nuestra misión es ser un centro internacional de actividades de autismo dedicado a la investigación de alto impacto, educación con visión de futuro, alcance comunitario innovador y de programas mundiales. En la parte derecha de nuestra presentación está nuestra página web. Si ustedes ponen este nombre en Google, les va a aparecer toda la información. Okay, so we're going to be discussing today's agenda. So we are going to have a special guest speaker. Her name is Dr. Karen Lee, and she's from the Wills Eye Hospital. So she has a lot of good information about autism and eye health. And we're also going to discuss some updates related to the support group. We're going to be talking about the sensor-friendly events for the month of December. And finally, we're going to touch base about our survey. Esta noche vamos entonces a tener nuestra invitada especial, la doctora Karen Lee del Hospital de Wills Eye. Ella nos va a presentar acerca de autismo y de los problemas más comunes que se presentan de la visión, y también vamos a discutir acerca de la información importante acerca del grupo de apoyo, eventos sensoriales durante el mes de diciembre donde las familias pueden participar, y también información acerca de nuestra encuesta. Okay, so now I formally introduce our guest speaker, Dr. Karen Lee. Hi, everyone. Lady, thank you so much for your introduction, and really happy to be here tonight with our chamber music group as well, who will be playing for everyone here later tonight. Ok, entonces dice la doctora Karen Lee que está muy agradecida por estar esta noche aquí con nosotros y que nos va a presentar la información acerca de los programas que existen en este sitio. So I want to talk today briefly about the clinic we have here at Wills Eye and the pediatric ophthalmology department. And for those of you who might not be familiar with the Wills Eye Autism Clinic, we have a clinic that is specifically for kids with autism. And one of our staff physicians there has a lot of experience working with kids with autism. And one of our big goals is to implement a clinic that is very autism friendly. And in order to do this, we actually have a number of research studies that are underway to sort of try to understand how it is that we can improve both the patient experience and the clinic outflow for kids who come in for eye visits. Okay, so la doctora Karen Lee dice que el Hospital de Wills Eye ofrece una clínica que es amigable, enfocada para los niños con autismo, y aquí han modificado muchas cosas para que los niños con autismo puedan tener un examen de la visión que sea cómodo, y también han implementado varios estudios de investigación para que esto se lleve a cabo de la mejor forma. So our staff physician is Dr. Jade Miner. She specializes in the treatment of eye disease for kids, in particular for autism children. So if anyone is in need of eye care, feel free to reach out to Dr. Miner or anyone in our department. Ok, entonces aquí ella dice que la doctora Jade Miner está especializada en oftalmología pediátrica, especialmente para algunas condiciones específicas, y si ustedes tienen alguna preocupación o quieren tener una cita con esta doctora, pueden llamar y pedirla específicamente con ella.
So the sensory features in autism are something of importance. There have been many studies that have identified up to 75% of autistic children having particular sensory features, meaning that they have an unusual response to sensory stimuli. For example, they can exhibit what's called hyper or hyporeactivity to sensory input, meaning that they might either have unawareness or indifference towards particular stimuli or adverse responses, or they can have unusual sensory interests, meaning that they might be interested in smelling or touching objects. They can have fascination with visual lights. And another important feature is the fact that they have some trouble integrating different senses, meaning that they might have trouble putting together vision and audio. And this can create certain issues for kids with autism. But this is important because when they come into our clinic, we want to make sure that the sensory features are accommodated for both while in the waiting room and also during our clinical exam whenever we're taking a look at their eyes. Ok, entonces nos explica la doctora Lee que acerca de las características sensoriales del autismo y nos dice que estudios científicos han identificado que hasta el 75% de niños autistas tienen características sensoriales, es decir, respuestas atípicas al estímulo sensorial. Y eso se puede presentar de forma de hiperreactividad o hiporreactividad al estímulo sensorial. Y esto quiere decir que son respuestas adversas o indiferentes al estímulo sensorial, o también pueden tener intereses inusuales a ciertos estímulos sensoriales, como por ejemplo oler o tocar objetos de forma excesiva, o pueden tener fascinación visual por las luces, o tienen en general una inadecuada integración sensorial o una dificultad para integrar varios estímulos sensoriales, especialmente el de la visión con la escucha, y esto hace que se creen diferentes experiencias y problemas. También nos dice la doctora Karen Lee que en Will's Eye hay un programa especial donde tienen en cuenta todas estas características sensoriales desde el momento en que ellos están en la sala de espera hasta el momento en que entran a la consulta para poder lograr las metas de que vean el médico y lograr identificar lo que necesitan. At Wills, we have particular adaptations for kids who come in. For example, before their actual appointment, we'll send them what's called a social story, where it kind of goes through and tells them what's going to happen when they come in. For example, they might see that they're going to the eye doctor for a checkup. They're going to make sure that they walk into the building. It'll have pictures of the actual Wills Eye Hospital. It'll show them images of what the exam room looks like. For example, what the slit lamp will appear to be, the phoropter that's used for refraction. There might be images of eye drops that are going to be used, and even what the eye drops will feel like whenever they're put into the eyes. Ok, entonces parte de estos exámenes sensoriales adaptados para una clínica amigable con el autismo incluyen historias sociales que son compartidos antes de la cita para maximizar la comodidad y la familiaridad del sitio. Entonces tienen imágenes y les explica a los niños paso a paso qué es lo que va a suceder durante esta cita, cómo se ve el ambiente durante esta cita para ayudarlos a sentir más cómodos una vez estén allá. We'll also send the kids home with the eye charts that are used to test the vision, the Snellen, Allen, and Leah charts, so that they know what it looks like, and also send them home with some eye drops so that they can familiarize themselves with the process. Parte de este proceso incluye familiarizarse con las tablas de Snellen, de Ley, de Allen y con las gotas de los ojos. Entonces lo que hacen es que se le envían estas tablas y se le envían estas gotas de los ojos a la casa de los niños antes de su cita
para que sea familiar y para que practiquen poner gotas en los ojos, para que no sea como de sorpresa cuando estén en la cita y estén más cómodos. It's often thought that autism is actually a window into eye disease, but also disease as a whole. And it's important to know that kids with autism actually may have a higher rate of eye disease. So up to 70% of kids can have some type of eye disorder. These include significant refractive error, meaning that they might need glasses, strabismus, or whenever there's deviation in the eyes, amblyopia, or whenever the eyes don't develop properly during early childhood, problems with coordinating central or peripheral vision, as well as spatial visual processing problems, optic nerve issues, which is the nerve that connects the eye to the brain, has also been documented to have some problems in kids with autism. Bueno, entonces está comprobado de que los niños con autismo tienen más enfermedades oculares. También de que los niños con autismo tienen más riesgo o una tasa más alta de desarrollar estos trastornos oculares de hasta el 70%. Algunos de estos problemas incluyen errores de refracción significativos, quiere decir que necesitan gafas o lentes, el estrabismo, que quiere decir que tienen deviación en los ojos, la ambliopía, que quiere decir que no se ha desarrollado muy bien los ojos, y también problemas con la coordinación visual central y periférica, y también problemas de procesamiento visual espacial y problemas del nervio óptico. I wanted to highlight two conditions that are associated with eye disease in kids with autism. You may or may not have heard of them. The first one is called neurofibromatosis 1, and it's actually the most common neurocutaneous disorder affecting 1 in 3,000 people. And it can lead to different tumors throughout the body, manifesting as both eye signs and signs on the skin. And you can see photos here of characteristic skin lesions that are that can be seen in kids with NF1. Ok, entonces la doctora Lee quiere enfatizar dos condiciones que son más relacionadas con el autismo. La primera es la neurofibromatosis o NF1, que es un trastorno neurocutáneo. Es el más común, que afecta a una de 3,000 personas, especialmente para los niños con autismo. Es como la más común y se manifiesta con... es un síndrome de predisposición tumoral autosómica dominante y se manifiesta con signos cutáneos y oculares, como por ejemplo las manchas café con leche o pecas inguinales o neurofibromas. In NF1, common eye findings include optic nerve gliomas, as well as nodules on the iris, and other optic nerve issues can also be found. I'll go more into depth about optic nerve gliomas because they can actually be vision threatening. Bueno, algunos de los hallazgos oculares relacionados con esta condición incluyen gliomas del nervio óptico, neurofibroma plexiforme, pitosis, manchas con café con leche, atrofia óptica y nódulos de Lesch. Ella va a explicar más acerca de otros problemas en el nervio óptico. So Lisch nodules are nodules that can appear on the iris, which is the colored part of the eye, and they can be seen as these dome-shaped yellow or brown colored lesions. And they most commonly actually show up whenever people are very young during childhood, and they can actually increase in number with age. Los nódulos de Lesch
Estos nódulos aparecen en el iris y son lesiones en forma de cúpula, de color amarillo o café o marrón, como decía, especialmente en el iris, y aparecen durante la infancia, y el número de prevalencia aumenta con la edad. So optic nerve glioma is really important to talk about because it can lead to permanent vision loss. So it's the number one thing that pediatric ophthalmologists actually screen for in kids with NF1. So it's the most common central nervous system tumor in kids with NF1. It affects up to 20% of all patients. And like I said, because it can lead to permanent vision loss, surveillance is often required. Okay. El glioma en el nervio óptico, en el NF1, es el tumor del sistema nervioso central más frecuente en niños con NF1, que afecta más o menos del 15 al 20% de los pacientes. Esto es muy importante porque puede causar pérdida de la visión permanente. Entonces es muy importante que lo evalúen en la niñez. So as I was talking about, optic nerve glioma is a cause of permanent vision loss. So surveillance is required during childhood. So they recommend that you have an eye exam every 1 year until you're 6 years old. And then after 6 years of age, you should have an exam every 2 years until you're an adult. Ok, entonces la detección del glioma del nervio óptico con niños con NF1, el 15% tendrá glioma del nervio óptico diagnosticado a los 6 años. Entonces se recomienda que tengan un examen oftalmológico cada año hasta los 6 años, y ya después de los 6 años, cada 2 años hasta la adultez, ya que esto causa pérdida de la visión permanente. Another common vision disorder in kids with autism is cortical visual impairment. And this is whenever there's loss of visual function in the absence of any type of damage to the visual pathway or other ocular structures. And it's most commonly due to a loss of oxygen supply during the weeks leading up to birth. And what can happen is that kids may have trouble responding to faces, or they might not be able to fix and follow. And it can be accompanied by other types of developmental delay, including autism. Ok, entonces hay otra condición, la discapacidad visual cortical es una de las principales causas de discapacidad visual y es muy común en el autismo. Entonces, esta condición causa pérdida de la función visual en ausencia de daño a las vías visuales aferentes anteriores o las estructuras oculares, estructuras que van internamente en el ojo. Más comúnmente, esto sucede debido a la pérdida de oxígeno en las semanas previas al nacimiento. Algunos no saben acerca de esto, y es posible que los niños no puedan responder a las caras o cuando se les llamen, o que no puedan fijarse en algún objeto visualmente o seguir el objeto o perderlo. Y puede estar acompañado de algún otro atraso en el desarrollo, incluyendo el autismo y otros atrasos. Muchas gracias. Si llegan a tener alguna pregunta, pueden comunicarse por correo o nos pueden escribir, y estaremos enviándole más información acerca de la próxima sesión. So thank you very much for today.